una misma verdad tú la puedes expresar de una manera lógico-racional o de una manera simbólica. El arte, por ejemplo, la literatura, ¿no? Entonces, muchas de las cuestiones que están en los escritos de Homero y de Hesíodo, que son poetas, se les llama, eran los literatos, los escritores, están prefigurando lo que luego va a figurar de una manera racional en las obras de los filósofos. Ese es otro antecedente. En el mito griego, yo digo mito, mito quiere decir los mitos, no digo mitología, porque mitología sería el estudio de los mitos, ¿no? En el mito griego, o sea, ese núcleo mítico, están prefigurados todo lo que luego va a trabajar la ciencia, lo que va a tratar la ciencia posterior de los siglos siguientes. Por ejemplo, para los griegos, todo lo que ocurre, bueno, primero, la naturaleza, bueno, el mundo, la naturaleza, está siempre, no tiene ni origen ni fin. No lo ha creado nadie, ahí está. Ah, pero hay cambios, sí, claro, dice, porque hay unos ciclos, esto está en el pensamiento mítico, ¿eh? Los ciclos de eterno retorno, donde más o menos cada 1000 años vuelve a ocurrir lo mismo, más o menos. Son como son como una rueda, la rueda de la fortuna también lo simboliza. ¿Eh? Digamos que tiene una concepción del tiempo cíclica. Todo se repite. Pues claro, al no haber principio ni fin, principio y fin tiene que ser una concepción lineal del tiempo. En cambio, en la cultura griega hay una concepción circular del tiempo. Ahí están las tragedias griegas. Las tragedias griegas, el teatro griego habría mucho que decir. Ahí no te salvas, porque además para colmo esos ciclos, el hombre no es libre frente a ellos, sino que son unas diosas del destino, las parcas y otras diosas, que van tejiendo o van dando vuelta a la rueda del destino, ¿no? Eso está en la mentalidad. Son elementos simbólicos que los pueblos tienen en la base. Bueno, la primera figura geométrica que investigan los griegos tales es la circunferencia. Y todo sale a partir de la circunferencia. Y ahí inscribe un triángulo y ahí va a salir el teorema de Tales y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos, el símbolo de perfección es lo redondo, circular para ellos. Parménides dirá que el ser se asemeja a una esfera bien redonda con todos sus puntos equidistantes del centro. El concepto de perfección es la esfera. Fijaos. Luego explicarán muchas cuestiones, tanto de la física como posteriormente en la ética y otras cuestiones, como la lucha entre dos, o la dialéctica o la contraposición de dos elementos opuestos. Dicen los escritos los primeros pensadores, lo que eran las cosmogonías. O sea, cosmogonía dice escritos o relatos relacionados con el origen del universo. Dice, en el principio era el caos, pero en la lucha triunfa el cosmos. ¿Cómo quiere decir orden? Ahí viene para el cosmos. El orden sobre el desorden, la luz sobre las tinieblas, el bien sobre el mal, el dualismo. Hay una cuestión muy interesante que no lo he mencionado, porque claro, no puedo mencionar todo, lo apolíneo y lo dionisíaco en la cultura griega. Que además, esto es un tema que se les trae, porque una de las grandes claves de la vida, es precisamente esa especie de dialéctica o lucha que hay en nosotros, hoy en día, entre nosotros, entre lo apolíneo y lo dionisíaco. ¿Qué es? Ya lo iremos viendo. Eso lo decía Nietzsche. Habló Nietzsche sobre ello. Nietzsche reivindica lo dionisíaco, porque lo apolíneo ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño. Lo apolíneo es la perfección, el equilibrio. Y lo dionisíaco es el desorden, los instintos, la pulsión, bueno, muy interesante. Pero los griegos tenían claro, en su época, en su religión popular,
que si el ideal de vida era el ideal apolíneo, el Partenón, por ejemplo, equilibrio, la Venus, la estatua griega, la perfección, la democracia griega, las formaciones, la estrategia militar griega, etcétera, etcétera. Pero ellos sabían que podían realizarse en el ideal apolíneo si se rendía culto a Dionisos, o Dionisio, ¿no? Que es el dios del caos, del desorden y de la dispersión. Porque ese culto a Dionisio, los festivales orgiásticos, de los cuales descienden muchas fiestas nuestras, como carnavales y otras fiestas, permitían purificarse, se producía una catarsis, que era una purificación, o sea, dábamos rienda suelta a todos los instintos, quedábamos purificados y quedábamos en paz para poder dedicarnos al ideal apolíneo. Hay cosas muy interesantes. Todo esto está presente ya en la cultura griega anterior a la filosofía y anterior a la ciencia. Y la filosofía y la ciencia va a trabajar, va a desarrollarse sobre esta especie de carriles o de parámetros que ya están presentes en esa cultura. Esto es un tema casi de antropología cultural, pero existe un profesor, un amigo mío, bueno, un señor mayor, pero mayor que yo, hablaba siempre que todos los pueblos, entendiendo pueblos como unidad cultural, tenían como un núcleo ético-mítico. Ético viene de ethos, que en griego quiere decir costumbre. Un núcleo ético-mítico de costumbre, de simbolismos y demás, que está como en la raíz o en la base de ese pueblo. Y la relación con esas raíces o ese núcleo ético-mítico nos da un sentido de pertenencia y de identidad. Muy interesante. El drama de la inmigración es precisamente que pierdes raíces, pierdes contacto con tus raíces y con el núcleo ético-mítico de tu cultura y se producen situaciones muy especiales que no tienen que ser necesariamente malas. Algunos salen bien parados y otros no de esto. Bueno, pues todo esto está ya en la época del pensamiento simbólico y luego lo va a recoger el pensamiento racional, ¿no? Como veis, las cosas no surgen de la noche a la mañana. Lo que pasa es que las sociedades evolucionan y van necesitando pues, seguir adelante, ¿no? O sea, que tenéis que saber simplemente, me conformo con eso, que la filosofía y la ciencia surgen por unos determinados motivos. Económicos, sociales, culturales, científicos, míticos religiosos, etc.